Acaba de salir al frente Estados Unidos a hacer una dolorosa declaración, un reconocimiento que no se esperaba nadie, ni siquiera el propio Israel, y es que resulta que ellos dicen que muchos civiles palestinos inocentes han terminado falleciendo en Gaza. Pero, ¿qué significa esto y por qué esto demuestra también que no necesariamente lo que dicen algunos medios con respecto a que tienen fundamento los ataques de Israel son así? Vamos a comentarlo. Un portavoz del gobierno de Estados Unidos ha reconocido el día de hoy que muchos palestinos inocentes han sido víctimas de los ataques de Israel en la franja de Gaza. De manera literal, él dice que no tienen una evaluación exacta o una evaluación que sepan que es exacta sobre el número de palestinos que han fallecido. Pero, como ha dicho el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, la semana pasada, saben que han fallecido bastantes civiles palestinos inocentes. Ha reconocido en una conferencia de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Sin embargo, a la par de estas declaraciones, el mismo Miller ha asegurado que el grupo palestino Hamas había estado enterrando sus centros de mando bajo hospitales durante años y ha afirmado que los combatientes de este movimiento utilizan a los pacientes como una suerte de escudo humano. Este es un argumento que vamos a ver después en otros videos, pero que llama la atención tomando en cuenta que de momento no se ha presentado alguna prueba sobre esta afirmación. Al mismo tiempo, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ha señalado que los servicios de inteligencia de su país habían encontrado evidencia de que Hamas y la Yihad Islámica utilizan hospitales y otras infraestructuras civiles como centro de operaciones. Según los datos oficiales de lo que está viviéndose en la ofensiva de Tel Aviv contra Gaza, ya se ha cobrado la vida de más de 11.200 personas, en donde, como hemos comentado en anteriores videos, una cantidad abrumadora de 4.600 son menores de edad. Se está empezando a hablar de lo que sería una suerte de vacío de poder, y la pregunta es obvia: ¿por qué la administración Biden no puede influir tanto en Israel? Al menos Seymour Hersh, periodista, en este caso galardonado con el premio Pulitzer, tendría su propia respuesta. Y es que Washington es incapaz de influir a Tel Aviv para resolver el conflicto en Oriente Medio. Esto debido a la confusión existente en el aparato estatal estadounidense. Esto es lo que afirma el prestigioso periodista Seymour Hersh. En sus palabras, las autoridades de Estados Unidos evitan dar pasos que pongan en riesgo la reelección del mandatario del país, Joe Biden. Y sí, en este caso lo que él mismo dice es que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, parecía estar en un estado de confusión, mientras el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu seguía haciendo lo que quería en la franja de Gaza, escribió Seymour Hersh en su columna de Substack citando fuentes. Así, según las palabras de un funcionario estadounidense, ahora existe un vacío de poder en Washington y nadie dirige el espectáculo, y la razón de la incapacidad de Estados Unidos para influir en Israel es la completa confusión dentro del aparato estatal estadounidense. Y es que mientras Estados Unidos sigue enviando 1000 bombas a Tel Aviv cada día, en la propia Casa Blanca reina un caos. Están diciendo lo mismo una y otra vez. Están haciendo lo que creen que llevará a la reelección del presidente estadounidense Joe Biden, citó Hersh a una fuente que obviamente decidió mantenerse anónima. El periodista ha afirmado que, mientras tanto, Netanyahu no escucha a los estadounidenses de un alto rango que han visitado ya el país. Según la opinión de Hersh, Netanyahu busca la destrucción total de Hamas, y para esto incluso ha saltado sobre las recomendaciones de no solamente la Casa Blanca y el Pentágono, sino incluso de la propia CIA. Hemos comentado cómo el presidente o el director general del propio Centro de Inteligencia estadounidense se había aparecido en la capital de Israel, y a pesar de todo esto, ni siquiera se le había dado algún tipo de espacio o algún tipo de peso a sus palabras. Para muchos, lo que de verdad está pasando en este momento es que Israel está tomando sus propias medidas y Estados Unidos no ha demostrado hasta el momento esa capacidad de decisión o esa fuerza, por así decirlo, que la tenía en un pasado a la hora de hablar de las decisiones que tomaba Israel y evidentemente de esta complicada situación que para algunos expertos se puede salir de las manos. Y todo, según dice Seymour Hersh, para que salga reelecto Joe Biden.
Israel ha insistido en que el grupo palestino Hamás utiliza hospitales y refugios como centro de operaciones, y ahora la Casa Blanca, sin apuntar a ningún tipo de pruebas, ha dicho que bueno, ellos tienen información que confirmaría los dichos del país hebreo. Sí, así como lo escuchan, John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, ha dicho a los periodistas a bordo del Air Force One que disponía de información de inteligencia propia, según la cual Hamás estaba utilizando el mayor hospital de Gaza, Al-Shifa, para dirigir sus operaciones militares y probablemente para almacenar armas. De manera literal, entonces, él ha dicho que puede confirmar que tienen información de que Hamás y la Yihad Islámica Palestina utilizan algunos hospitales de la Franja de Gaza, entre ellos Al-Shifa y túneles bajo ellos, para ocultar y apoyar las operaciones militares y mantener rehenes, terminó declarando Kirby mientras el presidente Joe Biden se dirigía a San Francisco para asistir a una cumbre con los líderes del Asia-Pacífico. El portavoz también ha asegurado que el uso de este tipo de instalaciones sanitarias por parte de Hamás con fines bélicos constituye pues una falta al derecho internacional humanitario, que sería un crimen de guerra, terminó sentenciando. El problema es que, de nuevo, no se han presentado pruebas al respecto. Ahora, lo que dice es que él ha criticado pues la situación, porque Kirby subraya que las acciones de Hamás en los hospitales no disminuían la responsabilidad de Israel de proteger a los civiles, pero reconoció que complicaba los esfuerzos de Israel para acabar con Hamás. Es decir, sale al frente a decir que esto en realidad no es pues alguna suerte de excusa, pero por si acaso sí sirve para eso. De hecho, él mismo dice que, para ser claros, no apoyan atacar un hospital desde el aire, no quieren ver un tiroteo en un hospital donde personas inocentes, indefensas y sobre todo enfermas simplemente intentan recibir atención médica que merecen. Pero claro, este tipo de afirmación es bastante complicada tomando en cuenta la realidad que se está viviendo precisamente en varios hospitales. Ahora la pregunta es obvia, ¿esto realmente es así? ¿Se van a entregar algún tipo de pruebas? Acaba de salir al frente la Unión Europea a decir que no está en posición de poder sancionar a Venezuela ni a otros países. Así como lo escuchan, el Consejo de la Unión Europea ha tomado la decisión de prorrogar hasta mayo del 2024 la sanción contra Venezuela y dijo estar dispuesto a relajarlas o suspenderlas bajo determinadas condiciones. Sin embargo, algunos expertos están comentando la decisión del bloque de Occidente, la cual no se encuentra en su mejor momento ni siquiera política ni económicamente. Es decir, que ellos mismos se están cerrando la posibilidad de tener aliados nuevos o, en este caso, de hacer intercambios comerciales con la mayor cantidad de países en el mundo porque deciden imponer sanciones. Evidentemente, algunos hacen incluso esta suerte de comparación a lo que sucedió con Rusia cuando decidieron imponerle sanciones, pero claro, la situación con algunos otros países no está tan ligada a la de Rusia, porque en el caso ruso existían relaciones comerciales bastante fuertes, vínculos económicos que hasta ahora siguen pasándole factura a la Unión Europea, mientras que en el otro caso hablamos de potenciales aliados. Y sí, a pesar de todo esto, Bruselas ha decidido prorrogar, en este caso por 6 meses y ya no 12, lo cual empieza a llamar la atención, las sanciones impuestas a Venezuela, un país que, como sabemos, tiene unos recursos energéticos que podrían ayudar a la realidad del propio gobierno en Bruselas. Sin embargo, en este sentido entonces, la mayoría de expertos está comentando la decisión de los países europeos que se da a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dejó sin efecto la elección primaria presidencial de la oposición tras suspender las distintas fases del proceso electoral, y en este caso se habla pues de una denuncia por un presunto fraude electoral que interpuso el diputado opositor José Brito. Estamos hablando también de una situación bastante complicada en Venezuela, tomando en cuenta la realidad que ya se vive en este país y este complicado proceso electoral que para muchos está amañado, mientras que para otros sí tenía cierto resultado. Y cuando hablamos de otros, hablamos del propio Estados Unidos, que decidió hablar y permitir ciertos intercambios económicos con Venezuela en su sector energético, precisamente bajo el argumento de que se estaban haciendo las cosas bien, o al menos estaba habiendo un cambio en el proceso electoral. Lo único cierto es que otra sanción, otro bloqueo por parte de la Unión Europea podría terminar pasándole factura, o al menos esto es lo que algunos expertos ya han empezado a indicar. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.
Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.